Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Y antes de leer el texto y orar, quiero introducir el tema con una experiencia personal. Hace muchos años, casi nunca hablo de cosas personales, pero me vino a la mente cuando estaba haciendo este sermón. Y hace muchos años, mi padre era una persona de influencia en el ámbito de las relaciones internacionales. Él estaba en algún país de funcionario en los años 90. Y recuerdo que un amigo de él, o aparentemente amigo de él, una mañana me va a buscar a la casa, años 90, y me lleva a una tienda y me compra un par de zapatos muy caros. En aquel momento de los 90, tener unos tenis Adidas era como el sueño de todo joven, ¿no? Y eran bien caros los tenis. Y yo recuerdo estar muy contento con mis tenis que alguien que yo no conocía de pronto de la nada me había comprado. Y recuerdo decirle a mi papá con mucha alegría: mira el clase de par de tenis que me han comprado. Y mi padre se pone serio y me dice: vamos a ver en cuánto me salen los tenis. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, ¿por qué esa persona compró esos tenis? Evidentemente no me amaba, no me conocía, no me quería. Él sin duda quería sacarle algo a mi papá, de alguna manera, ¿no? Por eso quería introducir con esta idea, porque ¿qué motivaciones se esconden detrás de las acciones que acometemos? ¿Estamos buscando qué cosa? Quizás ser aceptados, ser reconocidos, ganar algo, ser aplaudidos. ¿Cuál es la causa que nos mueve en el corazón? ¿Cuál es la razón que nos motiva a hacer lo que hacemos? Por ejemplo, ¿qué nos mueve a estar aquí esta mañana? Quizás algunos jóvenes más pequeños dirán: mi padre me obligaron. La costumbre religiosa. Bueno, es que el domingo se hace eso, se va a la iglesia. Mira, muchas pueden ser las razones y necesitamos evaluar correctamente, diagnosticar correctamente estas razones, nuestro corazón, porque hay buenas y piadosas motivaciones para hacer lo que hacemos, pero también pueden haber motivaciones indignas, no puras, detrás de lo que hacemos. Aunque sea algo bueno, incluso venir a la iglesia, puede ser que detrás de nuestro venir a la iglesia las motivaciones no son las mejores. No son verdaderamente escuchar la palabra de Dios, no son verdaderamente derramar nuestro corazón delante de Dios, adorarlo a Él, darle toda gloria, ser edificados, sino que rutinas, costumbres, propósitos insanos, buscar a alguien, compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que continuamos nuestra serie, Edificando para la Gloria de Dios. Vamos a leer el texto de esta mañana, específicamente en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Y les animo a leerlo juntos. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Padre, estamos en tu palabra. Cuando abrimos las Escrituras y cuando las exponemos, en el libro de Apocalipsis dice que Juan vio que de tu boca, oh Señor, salía una espada de dos filos. Cuando tu palabra es expuesta, esa espada penetra, esa espada corta
esa espada juzga, esa espada también libera. Para aquellos que se arrepienten y se inclinan ante el Rey, pero aquellos que se resisten y rebelan, esa espada será un instrumento de juicio. Padre, en esta mañana queremos oír tu voz y queremos responder a tu palabra conforme tu voluntad en piedad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que en esta carta, cuando Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, Pablo está preso en Roma. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que estando prisionero en Jerusalén, Pablo apela a César, a Roma, y fue llevado precisamente hasta allá. Y este encarcelamiento no fue la última o el último de las prisiones de Pablo. Según la tradición, antes de su martirio, este fue un encarcelamiento largo, pero después estuvo suelto un par de años, dice la tradición, y es en época de Nerón que vuelve a ser encarcelado y finalmente fue su martirio, fue su muerte. La semana pasada el pastor Liván estuvo compartiendo los versos del 12 al 14 y vimos que las prisiones de Pablo, ellos querían limitar la predicación del evangelio, ellos querían apagar la voz del apóstol, pero en vez de debilitar esta proclamación, más bien y de forma paradójica, lo que ha hecho es engrandecer la predicación, ha fortalecido, ha animado incluso a muchos que no lo hacían antes a hacerlo. Quizás algunos pensaban, bueno, ese es el ministerio de Pablo, pero al ver que Pablo está preso, muchos se animan y se multiplica la fuerza de mucha gente predicando la palabra de Dios. Al ver la actitud de Pablo, incluso la integridad del apóstol, los hermanos con más valor ahora dan testimonio de Cristo, como vimos la semana pasada. Y recordemos, mis hermanos, que aunque pongan preso al predicador, al mensajero, aunque lo maten incluso, recordemos siempre que la palabra de Dios no está presa y nadie puede encerrarla. Ahora, tenemos en este pasaje que tenemos delante algo importante que nos habla y nos deja ver cómo fue la vida, no solamente del apóstol Pablo, sino de la iglesia del primer siglo. Son como fotogramas o fotografías o pequeños cortos que nos dejan ver un poquito, ventanas que se abren a esta vida de la iglesia primitiva, que son muy útiles para nosotros hoy, porque a veces tenemos una visión romántica de la iglesia del primer siglo, todo estaba bien, pero vemos que los mismos pecados con los que luchamos hoy, que están con nosotros, las mismas luchas, son los pecados que tuvieron y las luchas que tuvieron nuestros hermanos en el pasado. Y en este pasaje en cuestión, Pablo está preso y vemos cómo Pablo identifica ahora dos grupos. Versículo 15, voy al 14 para poder conectarnos con lo que dijo antes. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, en el versículo 15, Pablo dice que algunos, y Pablo lo deja escrito esto, no tenemos los nombres, no sabemos quiénes son, pero dice, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Wow, suena feísimo esto, ¿no? Predican a Cristo por envidia y contienda. Aunque dice Pablo aquí que otros de buena voluntad. O sea, que están los que se han identificado con Pablo. Recuerden que la iglesia de Filipenses, por ejemplo, es una iglesia que por 12 años estuvo sosteniendo su ministerio desde que Pablo llega a Filipo y está la primera convertida, que es Lidia, pero después por 12 años esta iglesia ha sostenido en oraciones y en especias y en todo lo necesario el ministerio del apóstol Pablo. Recuerda siempre, un paréntesis, cuando veas a un hombre y una iglesia, nadie puede decir ese hombre es la persona, simplemente ese hombre solo contra el mundo. No. Detrás del apóstol Pablo hay cientos de hermanos invisibles. Y por supuesto el poder soberano del Espíritu Santo sosteniendo su obra, su ministerio. Porque recordemos que es la obra de Dios. Y detrás de todos los viajes misioneros, detrás de todas las iglesias plantadas, detrás de todos los milagros está la oración de cientos y cientos de hermanos invisibles que nos los encontraremos en el cielo, reinando con Cristo en los lugares celestiales.
Ahora, están estos que se han identificado con Pablo, invisibles, no tenemos sus nombres. ¿Se fue la luz? ¿Regresó? Bueno, eso. Esto para que no estemos confiados. No creamos que ya está todo solucionado. Bueno, están los que se han identificado con Pablo, pero otros, que dice Pablo, ¿qué? Que predican por envidia y contienda. O sea, aunque evidentemente, como veremos después, parece que no tienen una mala doctrina, porque Pablo dice Cristo es predicado. Su problema es que estas personas no lo hacen con buenas intenciones, como el que me compró el par de zapatos. O sea, esta gente no lo hace con las motivaciones piadosas que deben acompañar las palabras y los hechos concretos. Nos damos cuenta cómo se nos deja ver esta iglesia del primer siglo, las luchas del apóstol Pablo, cómo Dios nos permite mirar aquí ahora y ver esto que parece increíble, gente predicando a Cristo y la gracia de Dios con razones impropias, por envidia. O sea, ya en este tiempo hay una especie de rivalidad dentro de la iglesia del primer siglo. Habían grupos o partidos dentro de la iglesia. Estos hermanos operan de esta forma, quieren hacer las cosas de una manera diferente a las directrices del apóstol Pablo. Ellos desafían el mismísimo liderazgo del apóstol. Sí, hermanos, así fue a principios de la era cristiana. Y si esto fue con el apóstol Pablo, ¿qué queda para nosotros? Ciertamente, desde el principio, y vamos a Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, vamos a la división en capítulo 6 por la queja de las viudas que no había manutención. Desde el principio, la iglesia de Cristo ha vivido conflictos internos, divisiones, problemas. No podemos vivir la iglesia hoy como si nunca fueran a existir dificultades. Esto nunca ha ocurrido en la historia de la iglesia. Pero en medio de todo eso el Señor se glorifica y su iglesia continúa. Ahora, voy a aterrizar un poquito más y abrir un poquito más el zoom en esta palabra envidia y contienda. O sea, envidia no es que yo quiero lo que tiene otro, eso sería codicia. Envidia es que yo no quiero que esa persona lo tenga, básicamente. O sea, esta gente no quieren que Pablo tenga lo que tiene. Como la familia de Coré en el libro de Números, que estaba por envidia, no quería que Moisés fuera el líder. O sea, esta gente básicamente no quiere que Pablo tenga los dones que tiene, la posición que ocupa, el liderazgo y la influencia del apóstol. Ellos no querían trabajar más detrás del escenario. Mientras Pablo supuestamente se llevaba todo el mérito, estos hermanos no soportaban trabajar en el anonimato. Ellos necesitaban hacer algo más que simplemente sostener el ministerio del apóstol Pablo. Ellos necesitaban ser la cara de un ministerio. ¿Nos damos cuenta? Yo recuerdo siempre al hermano Noah de Guantánamo. Por cierto, no dejemos de orar por Guantánamo. Y gracias que me vino a la mente Noah, porque todos los hermanos que tengan algo para donar a Guantánamo, por favor, se me acercan para ver si podemos enviar ayuda. Tenemos muchos pastores amigos allá de la Convención Bautista de Cuba, de Oriente. Pero bueno, Noah. Yo recuerdo, Noah le predicamos en el grupo universitario. No se había ni bautizado. Y recuerdo siempre un concierto que hubo en una iglesia y Noah fue con nosotros. Y él se percata que al guitarrista se le quedó la cuerda que aguanta la guitarra. Y Noah se sale por la puerta así, da la vuelta por atrás, sí. Se mete detrás del bautisterio, saca la mano por una cortina y le dice al guitarrista, échate para atrás. Entonces el guitarrista se echa para atrás y Noah le aguanta la guitarra todo el concierto. La mano así. Y un día estamos en un tiempo de oración y acción de gracia y dice, no, quiero agradecer por la forma en que Dios me usó el día del concierto. Y todo el mundo se quedó. No, ¿en qué Dios te usó? Dice, aguantándole la guitarra al hermano. ¿Cuántos invisibles no hay, no? Que aguantan, que sostienen, que oran.
Pero estos hermanos evidentemente necesitaban dejar de ser invisibles. ¿Nos damos cuenta? Este es el punto. Los filipenses anónimamente habían hecho posible, humanamente, claro, el ministerio del apóstol Pablo, pero esta gente, aunque tenían la doctrina correcta, porque evidentemente fueron enseñados por Pablo mismo, no tienen el corazón correcto. ¡Qué contradicción! Y puede pasar lo mismo hoy perfectamente. Cuando una iglesia no apoya el trabajo y ministerio de sus pastores. Cuando Satanás empieza a envenenar, como hizo con Eva, el corazón de Eva para que tomara el liderazgo en el jardín. Cuando una iglesia no apoya el trabajo y ministerio de sus pastores, de sus líderes, sino que cada cual quiere ser reconocido por lo que hace y vivir su realización personal y ministerial, hacerse de un nombre, de un reconocimiento, de un prestigio. Este es el cáncer que destruye la verdadera comunión y la unidad del cuerpo. Hermanos, porque no es la cara del pastor ni la persona del pastor lo más importante. En esta iglesia y en cualquier iglesia, la persona más importante se llama Jesucristo. Pero tristemente nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿verdad? Y queremos robarle la gloria a Él. Aunque supuestamente lo que haga sea lo correcto, si estás pensando en tu propio beneficio o en el beneficio de tu ministerio, porque tú quieres ser reconocido por algo, aunque traiga incluso un bien a alguien, porque Pablo está diciendo aquí ahora que lo que están haciendo está trayendo bien, o sea, el evangelio está siendo predicado, pero al hacerlo con motivaciones impuras y de la forma incorrecta, traerá a la postre mal al cuerpo de Cristo, discordia entre los hermanos, divisiones y cosas insanas. Una labor tan santa como la proclamación del evangelio o el servicio a los santos, con una motivación tan indebida. Qué triste. Por eso, hermanos, necesitamos mantener nuestro pecado a raya, solo recordando el evangelio, y que con el poder del evangelio podemos hacerlo, porque solo el evangelio y no una religión externa, no obras de la carne, no obras externas puede cambiarnos, transformarnos realmente y darnos la libertad verdadera sobre el poder del pecado. Envidia y contienda. Pero Pablo dice más. Dice, versículo 16, dice, los unos, se está refiriendo a esa gente, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos? O sea, el apóstol Pablo está preso y esa gente dijeron, ahora es la mía. Ahora vamos a formar grupo, ahora vamos a plantar iglesia, ahora vamos a hacer cosas, vamos a hacer ministerio para demostrarle a Pablo que nosotros estamos mejor que él. Dice Pablo, para añadir aflicción a mi prisión. ¿Se imagina eso, no? Envidia y contienda, mis hermanos. Y yo creo que no podemos desestimar esto. Por esta razón, Caín mató a su hermano Abel. Envidia y contienda. Los hermanos de José, por envidia, decidieron desaparecer a su propio hermano del mapa y mentirle a su propio padre. Saúl envidió a David y llenó su corazón de oscuridad contra éste y decidió también perseguirlo para darle muerte. Los líderes religiosos de Israel, viendo que las multitudes seguían a nuestro Señor Jesús, que les sanaba y mostraba por las señales indubitables que Él era quien decía ser, en vez de humillarse y postrarse ante su liderazgo y su reinado, decidieron confabularse para asesinarlo. Dice que estos hermanos ahora lo que pensaban era añadir dolor, aflicción al apóstol Pablo, además de sus prisiones. Que lo que ellos lograban al predicar, lo que ellos lograban haciendo grupos, causara mayor angustia al apóstol Pablo. ¡Wow! Es vergonzoso, ¿verdad, hermano? Pero es real. En vez de orar por él, de interceder por él, ellos decidieron aprovecharse. Ahora que Pablo está preso, vamos a debilitar su influencia apostólica, vamos a tomar ventaja de esta situación, desarrollando el grupo que nos siga a nosotros para ganar influencia, para tener influencia. Hermanos, aquí hay un mensaje muy claro para la iglesia. Si los miembros de una iglesia no están creciendo, apoyando y sosteniendo
aunque sean invisibles, mis hermanos. No todos nos podemos parar aquí todos los domingos. Y yo lo hago con mucha humildad, no para mostrar mi opinión, lo que yo sé, mis estudios. Todo eso es vano para predicar la palabra de Dios conforme a los oficiales que Dios ha levantado en sus iglesias. Si la iglesia y sus miembros no están sosteniendo y algunos aparentemente están haciendo las cosas de forma sin apoyar a sus pastores, eso a la larga va a traer un problema para la iglesia. Y tristemente esta gente no solamente estaban haciéndolo a su manera, sino que lo hacían con conciencia para causarle dolor a este hombre. Hermanos, pero las prisiones de Pablo, lo que se le escapa a estos hombres, ¿no? Es que las prisiones de Pablo no se le han escapado al Señor. Es que lo que ha pasado en Roma no se le ha escapado al Señor. Incluso, como veíamos la semana pasada, la guardia pretoriana, que era la guardia élite del emperador, estaba ahora escuchando la palabra de Dios y muchos dan testimonio del Señor. Y además, como Dios le dijo a Elías, hay 6,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Ahora dice Pablo, versículo 17. Y me encanta el versículo 17 porque los peros de la palabra de Dios son muy importantes. Pablo dice en el 16, estos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, quieren añadir aflicción a mis prisiones, pero hay otros que lo hacen ¿cómo? Por amor. Y esto es lo que marca la diferencia. Hay otros que aman a Pablo, hay otros que aman la obra de Dios, hay otros que no se aman tanto a sí mismos, y esta es la vacuna, hermanos, contra el pecado de la arrogancia, el egoísmo, la egolatría. Cuando tú amas a Dios por encima de ti y amas a otros por más que a ti y te dejas de amar tanto a ti mismo, entonces las razones de tu corazón empiezan a cambiar. Pero los otros lo hacen por amor. Y dice Pablo, sabiendo que estoy puesto para la defensa ¿de qué? Del evangelio. Estos que lo hacen por amor saben que el apóstol Pablo no se ha autoproclamado apóstol. Él no está haciendo las cosas para crecer en la historia de la humanidad como alguien que trasciende, para ser aplaudido por la gente. Él sabe que él fue tumbado, ellos saben que él fue tumbado en el camino a Damasco, que él fue llamado por el Señor, que él fue quedado ciego, todo lo que ha ocurrido, sus azotes, sus luchas, sus batallas, y él sabe que él ha sido designado por Dios mismo para la defensa del evangelio. Él es un apóstol escogido por Dios mismo. Yo no estoy puesto para la defensa de mi nombre. No estoy puesto para la defensa de hacerme un grupo, una denominación, para hacerme de una secta que me siga a mí. Yo estoy puesto para que la gente oiga de la grandeza de nuestro Dios, venga al conocimiento de Jesucristo, para que la gente sea salvo, porque yo soy simplemente un instrumento en las manos del Señor. Y cuando mi boca se abre, es la palabra del Señor lo que sale, es el mismo anuncio profético celestial, la palabra de Cristo. Y lo que anhela Pablo es que la palabra de Cristo more en abundancia entre los hermanos. Nos damos cuenta de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Nos damos cuenta de que todo este grupo, en su corazón engañoso y traicionero, el otro anterior, está provocando un problema. Nos damos cuenta de que podemos hacer externamente cosas correctas, pero con las motivaciones equivocadas, traer división a la iglesia. Un grupo rechazaba a Pablo y otro afirmaba su liderazgo. Estaban divididos. ¿Cómo podía decir este grupo que estaba predicando de la gracia y el amor de Dios, rechazando y queriendo traer aflicción al apóstol Pablo? ¿Cómo podían decir a esta gente que amaban la obra de Dios y odiaban así al apóstol Pablo? ¿Cómo puedes decir que amas la obra del Señor y no amas a tu hermano? E incluso estás haciendo cosas para socavar, como esta gente, el liderazgo de esos líderes que Dios sí había puesto. Qué complicado, ¿verdad? Y así estaba la iglesia del primer siglo, divididos,
Por eso también se escribe la carta a los filipenses. Por eso Pablo dice a esta iglesia, hagan todo sin murmuraciones, sin discusiones, sin desacuerdos, sin crítica, sin divisiones, sin chisme, sin competencia. A ver qué ministerio luce mejor. Pablo está diciendo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Le dice a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir. Hagan todo sin murmuraciones, sin vanagloria. Versículo 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda. Nos damos cuenta de que la carta a los filipenses va más allá de hablar del gozo cristiano. Hay problemas reales que el apóstol Pablo está enfrentando en prisión. Y por eso escribe esta carta, dice versículo 3 del capítulo 2. Me adelanto un poquito nada más para entender un poquito lo que está pasando. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Hermanos, hacer las cosas compitiendo unos con otros, a ver quién luce mejor, qué ministerio tiene más visibilidad, alcanza más gente, eso no es de cristianos. Eso no es espiritual. Pablo dice, hagan todo imitando ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y qué necesitamos? Amor a Dios, amor a nuestros hermanos, amarnos menos a nosotros mismos, ser transformados y tener el corazón de Dios. Fijémonos, y esta es la parte que más aplicación puede tener ahora, ¿no? Fijémonos cómo el apóstol Pablo responde a todo esto. Claro, estos no son los judaizantes de Galacia, ¿ok? No son los perros del capítulo 3. Vamos a llegar al capítulo 3 de Filipenses el año que viene. A los de Galacia le dice Gálatas insensatos, ¿no? Esta gente evidentemente tiene la doctrina correcta, porque Pablo dice que Cristo es predicado. Esta gente está predicando bien. El problema de ellos es el corazón. Y tú dices, pastor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo yo puedo tener la doctrina correcta y el corazón incorrecto? Aquí está el ejemplo. Las motivaciones son incorrectas. Entonces, ¿cómo responde Pablo a esto? Pablo dice, ante este grupo que quiere hacerle sufrir y sentir más dolor, Pablo dice, esperen, recuerden que no se trata de mí. Mira lo que dice Pablo. Versículo 18. ¿Qué pues? La gente se queda, Pablo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa gente? Dice, ¿qué pues? Dice Pablo, me deja frío la respuesta de Pablo, ¿no? Dice, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o sea, esa gente, la verdadera razón que querían era añadir dolor a Pablo, quitar su influencia. O sea, predicar el evangelio era un pretexto, pero el verdadero objetivo no era predicar el evangelio, era causarle dolor a Pablo y restar su influencia. Pero dice Pablo, ya sea por pretexto o por verdad, como el otro grupo, dice Pablo, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En el versículo 18, Pablo dice, ya sea por pretexto, ya sea por lo que quieran, mientras ustedes estén predicando a Cristo, déjense de estar pensando en causarme dolores o a ver quién es más grande, a ver quién tiene el bici más grande. No, aquí el grande, no el grande, el inmenso, el importante, el magnífico, el hermoso, el que tiene que ser anunciado, está siendo anunciado, que es Jesucristo. ¿Qué importa yo? ¿Cuál es el mejor sermón? ¿El del Iván o el mío? ¿Qué importa? Lo importante es que cuando alguien se para en este púlpito, esté examinado por la Escritura, esté examinado por un presbiterio, por un consejo de ancianos, pase la experiencia, tenga las cualificaciones bíblicas, no que me gusta, no que es bonito, no que es blanco, no, que tiene las cualificaciones bíblicas, aunque sea gago, aunque sea feo como yo, bueno, más que yo, León. Lo importante es que ese hombre tiene el llamado indubitable de Dios. Tiene el corazón como tiene que tenerlo.
tiene las cualificaciones de la Escritura, y ese hombre se para no a contar cuentos, a contar sueños, a hablar visiones, sino que se para y abre las Escrituras y las expone en su sentido correcto y las aplica al corazón con un amor claro por Dios y por sus hermanos. Y si vas a aplaudir eso, te ruego que ore por 8 pastores más. 8, no por 1. Oremos por 8. 12 sería perfecto. Pero Dios es un buen paso. 10 es un buen paso. Necesitamos pastores más. Que se paren aquí a predicar la palabra. Que compartan la carga unos con otros. Que pastoreen este rebaño. Que cuiden este rebaño. Y por favor, déjense pastorear. Y apoyen su ministerio. Pablo dice, yo no soy el importante. Recuerden, esta no es la última carta que Pablo escribe. Esta no es la última de sus prisiones. A Timoteo le escribe la segunda carta y le dice, ya yo estoy a punto de ser sacrificado. Esa es una de las últimas cartas, si no es la última, del apóstol Pablo. Aquí él está esperando su liberación y fue liberado. Versículo 19. Pero cuando le escribe a Timoteo le dice, Timoteo, capítulo 2, lo que viste de mí, lo que aprendiste de mí, lo que oíste de mí. ¿Recuerda? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que está diciendo Pablo es, Timoteo, yo no soy el importante. Tú no eres el importante. Si somos importantes es porque se ha puesto un depósito en nosotros. Y este buen depósito tiene que ser pasado como un batón a la próxima generación. Porque lo importante es que el evangelio sea predicado hasta la última generación. Porque la eternidad nos espera y a la luz de esa verdad encarga a otros hombres con esta verdad que puedan seguir predicando el evangelio hasta el fin de sus días, encargándoselo a otros después. No se trata de mí. Hermanos, lo que es importante para Pablo es el avance del evangelio. ¿Se imaginan ustedes cristianos e iglesias viviendo de esta manera? ¿Se imagina a creyentes con las motivaciones correctas? Si a veces sucede que gente con motivaciones incorrectas están proclamando el evangelio de forma correcta, perdonen el trabalengua, y Dios se glorifica, imagínense el valor que tendría si una iglesia junta con las motivaciones correctas, ora por sus pastores, ora para que el evangelio crezca en nuestra ciudad, para plantar nuevas iglesias, para revitalizar las que están moribundas, para que esta ciudad y este país se sature con este evangelio. Cuando vivamos con este enfoque en lo importante, otro gallo cantaría. Tenemos que dejar de pelearnos, de contender, de competir entre iglesias, entre denominaciones, entre cristianos de la misma iglesia. No somos nosotros los importantes. El importante es Jesucristo y su palabra. Y Pablo dice, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está convencido en ese momento de que él va a ser liberado. ¿Quién podía liberar a Pablo? Solamente Dios. Sin embargo, él dice, por vuestras oraciones. ¿Se dan cuenta a dónde apunta el apóstol Pablo de nuevo? ¿Sabe a dónde apunta? Al corazón de los hermanos. ¿Ustedes quieren ser relevantes para el reino de Dios? ¿Ustedes de verdad quieren ser grandes en el reino de Dios? Humíllense en dependencia y en oración de Dios, porque Dios va a usar sus invisibles y pequeñas oraciones para liberar al apóstol Pablo. Y tú dices, espérate, ¿no es Dios el que lo puede hacer? Sí, y Dios lo hace a través de las oraciones de su pueblo. Dios te dice, ora. Él se va a encargar, Él lo va a hacer, pero es la oración. ¿Y se dan cuenta esta relación misteriosa? Porque solo Dios tiene el poder para liberar.
Pero los hermanos están orando por eso. Hay una responsabilidad tuya como miembro de la iglesia y no puedes decir, bueno, ya Dios se encargará de preparar al pastor Josué o al pastor Liván o el que venga para el próximo domingo. Es tu responsabilidad orar para que Dios use a tu pastor el próximo domingo. Y Dios va a usar tu oración para que el pastor Josué sea usado el próximo domingo. De hecho, estoy diciendo más del 40% de lo que no tengo escrito y me imagino que sea porque alguien oró por mí esta semana. Gracias, Rosa. Responsabilidad humana y voluntad divina actuando. La oración funciona, mis hermanos. La oración en el Espíritu funciona, porque Dios la ha diseñado y ha diseñado así la comunión con su pueblo. Oremos para ser una iglesia unida en el Señor. La oración funciona. ¿No, Denis? ¿Funciona o no funciona? ¿Dónde está Denis? Levántame la mano, Denis, por favor, te perdiste. ¿Funciona o no funciona? ¿Te acuerdas hace 6 años, 7 años que estabas aquí orando en este púlpito? Parada aquí. ¿Funciona o no funciona? Aquí estamos. Por mi madre, que acaba de temblar el púlpito. Por mi madre. No sé cómo, pero tembló. No es místico, pero tembló de verdad, no sé, un terremoto o algo. Aquí estamos, Denis. Y en el verso 20, me quedan 5 minutos, ¿no? En el verso 20, Pablo dice, conforme a mi anhelo. La palabra esperanza significa certeza. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esta esperanza, esta certeza de que en nada seré avergonzado. Hermanos, Dios no avergüenza a ninguno de sus hijos. Y Pablo está diciendo, ya sea por vida o por muerte, mi anhelo, mi esperanza, yo no seré avergonzado porque mi anhelo y mi certeza es que a través de mi vida, dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Hermano, yo les pregunto, ¿puede Pablo hacer más grande a Cristo, magnificar a Cristo? ¿Podemos mejorar el Evangelio? ¿Podemos agrandar el Evangelio? ¿Hacerlo más grande de lo que es? Simplemente, Pablo está diciendo, y esto es enfoque, mis hermanos, y cierro con este punto y creo que es importante entenderlo. Porque el enfoque de vida de Pablo es que a través de su existencia, no que Cristo sea más grande, sino que ese Cristo que es ya todo lo grande que es, sea dado a conocer, sea visibilizado a través de Él. Y eso es vivir para la gloria de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo tiene este enfoque. Creo que una vez escuché a alguien usando esta idea de vivir para la gloria de Dios como un telescopio. Y voy a tomar esa idea porque un telescopio te permite ver en lo alto a los astros que están ahí. No es que el telescopio los hace más grandes, es que el telescopio te permite ver esos astros que están ahí, cuán grandes son. Y el apóstol Pablo está diciendo que mi vida sea como un telescopio donde las personas puedan ver a través de mí cuán grande es ese Jesucristo que es mi Rey. Y por eso dice, también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y dice, o por vida o por muerte. Ya sea que permanezca vivo o ya sea que muera por causa del Evangelio. Lo que me importa no soy yo, sino que Cristo sea mostrado, visibilizado, hecho visible a través de mi vida.
Y eso es vivir para la gloria de Dios. Hermanos, mira, el apóstol Pablo aprendió a vivir para alguien y para algo que las circunstancias presentes no pueden tocar. Y esto es vivir para la gloria de Dios. No simplemente ser cristiano es tener el poder para soportar circunstancias difíciles. Ser cristiano es entender que Cristo es la perla de gran precio en las circunstancias más difíciles del día a día. Eso es simplemente vivir para la gloria de Dios. En una frase corta, la gloria de Dios, la belleza de Dios, todo aquello que lo hace a Él único, especial, distinto, atractivo, precioso, excelente y virtuoso. Glorificar a Dios con mi vida es que yo disfruto a Dios por encima de todas las cosas temporales y terrenales. Y ahora mi convicción está en que yo he sido sanado y adoptado y convertido, no simplemente para creer, sino que yo he encontrado un gran tesoro por el cual estoy dispuesto a perderlo todo, porque para mí, como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Termino con esto, mis hermanos. Cuando los celos, la envidia, la contención encuentra un espacio vital en nuestros corazones para desarrollarse, no van a pedir permiso para crecer. Profundas raíces de amargura se van a desarrollar en nuestro corazón y van a ser como un cáncer que no solamente va a oprimir y destruir nuestras vidas, sino que pueden hacer un terrible daño a la estructura y unidad de una iglesia local. ¿Qué estamos buscando con lo que hacemos? Revisemos nuestro corazón hoy, oremos al Señor, sirvamos con las palabras y los hechos correctos, pero sirvamos al Señor con el corazón y la forma correcta. Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, estamos en tus manos. Tú eres nuestro Dios. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Señor, tú puedes incluso usar gente con motivaciones incorrectas para darte a conocer. Pero cuánto anhelo deseamos hoy, Señor, ser aquellos que son usados por ti con las razones correctas, por amor. Oh Dios mío, ayúdanos y ayuda a nuestra iglesia a hacerlo y serlo. En el nombre de Cristo. Amén.